Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor Blanco, ¿cómo está? Tarde, Ferrada, te conozco la voz. Entonces vamos a ver los tejidos conectivos especiales, lo cual será motivo para la clase del día de mañana, como base, o sea, lo que corresponde al tejido cartilaginoso, al tejido óseo, a la osificación intramembranosa y a la osificación endocondral, ¿no? Que son para terminar esto, y la primera clase que vamos a ver cuando regresemos va a ser la clase de tejido muscular. En realidad se adelantaron las de conectivo, la de muscular pertenecía para poder hacer los laboratorios. Entonces, eh, tal vez habíamos hablado referente a otros tejidos. Quería hacerles Bueno, nosotros, dentro de lo que hemos estado tratando de mirar acerca de los tejidos conectivos, pues nos llama la atención por la parte estructural que tiene el tejido conectivo. Sin embargo, tiene muchas células y tiene muchas moléculas diferentes a los glucosaminoglicanos, como son las moléculas de adhesión, como son la matriz extracelular, ¿no? Que está formada por fibras, y algo muy importante, la sustancia fundamental, ¿no? Que quede claro qué es la sustancia fundamental y todo, ¿no? Generalmente nosotros la vemos en color, o vemos blanco, porque los alcoholes se utilizan para preparar los tejidos, deshacen la sustancia fundamental. Aquí estamos mirando un micrótomo. En este micrótomo es un aparato para poder hacer las placas histológicas. Entonces, ustedes ven aquí el tejido, en esta parte el tejido está metido en parafina, en un bloque cúbico de parafina. Se mete ahí entonces acá con esta cosa le vamos dando vueltas, y cada vez que demos una vuelta se adelanta 5 micras y baja y lo corta esa cuchilla. Entonces el tejido de 5 micras con la parafina a los lados va cayendo acá, se va deslizando. Finalmente lo echamos en el agua, y en el agua esa parafina y ese tejido se expande, ¿no? Posteriormente lo recogemos con una laminilla y se aplican las técnicas histológicas. Pero las técnicas histológicas o las histotécnicas, si ustedes las quieren leer, cómo se hace esto, con los alcoholes, con los siloles, los colorantes, para hacer las placas, ¿sí? Son muy delgadas, son del orden de 5 micras, 7 micras, más o menos lo que tienen las células para coger un bloque tan delgado que lo pueda pasar la luz y podamos observar nosotros el tejido, lo que lo está formando. Si es muy grueso, tampoco no lo vamos a ver muy bien, y vamos a tener diferentes focos. Este aparato se llama micrótomo y se utiliza para la fabricación de las placas histológicas. Si ustedes lo quieren conocer posteriormente, pueden ir a patología, allá constantemente están haciendo cortes histológicos de las patologías de los tumores, cánceres de pacientes, etcétera, ¿sí? Para los patólogos clasificar las enfermedades. Este problema del micrótomo es que, digamos, esta metodología no nos permite ver la sustancia fundamental. Para ver la sustancia fundamental hay otros métodos, como estos micrótomos por congelación. Entonces se mete el corte igualmente, pero aquí dentro hay una temperatura de menos 20 grados. Y al hacer los cortes, pues va a quedar la sustancia fundamental con ciertos colorantes. Se va a poder observar esta parte, que es la que rellena todo lo que está entre las fibras y las células, ¿no? La sustancia fundamental, esto, para poder verla, una vez la podamos cortar de esta manera, tenemos que utilizar por lo menos colorantes como el ácido periódico de Schiff, ¿sí? Entonces, esos colorantes sirven para teñir carbohidratos, por lo menos carbohidratos moco, que esté aquí dentro de estas células, o en el riñón, las membranas basales, diferentes lados, ¿sí?
De esa manera se pudo ver la sustancia fundamental, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo el ácido periódico logra teñir las células caliciformes de esta glándula tubular simple. Acá vemos cómo se tiñe. Lo mismo lo podemos usar para teñir la superficie del estómago, que es un epitelio cilíndrico simple. Y eso nos permite ver a nosotros la sustancia fundamental, que en síntesis, esa sustancia fundamental, decíamos que van a ser carbohidratos, heteropolisacáridos, y aquí está la lista, que es como la que uno tiene que aprenderse, la más importante, ¿sí? Que son los glucos. Algunos escriben glucosaminos y otros glicosaminos, también de ambas formas. De interés biológico son el ácido hialurónico, que es el único que no es sulfatado, ¿sí? El condritin sulfato, uno lo llaman 4 y 6 condritin, otros 5 y 3 condritin, otros A y C. Generalmente están en el cartílago y están en las arterias, es de buena consistencia. El dermatán sulfato, que se encuentra en la piel, sobre todo en la dermis de la piel y en otros lugares. El queratán sulfato es abundante en la córnea. El aparán sulfato se encuentra en muchas partes también. La heparina, que son los mismos gránulos que se encuentran dentro de los masocitos. Las moléculas son de esta forma, son disacáridos. Estos disacáridos generalmente repiten dos azúcares, que son la N-acetilglucosamida y la N-acetilgalactosamina, ¿sí? También tienen el glucuronato y el hidronato. Ustedes lo vieron en el primer semestre. Y esas moléculas van a formar entonces lo que anterior está, lo que según como estén ellas conformadas, me van a formar a mí algunos de estos. El ácido hialurónico tiene la propiedad de ser una molécula muy grande que une proteoglicanos. Pero la palabra proteoglicanos para algunos de ustedes como no la entienden muy bien cuando hablan de glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Entonces, acá tenemos esa molécula que es como la que forma partes que en el tejido conectivo se llaman dominios. Dominios es esta molécula gigantesca llamada agrecan, tiene, digamos, en el centro el ácido hialurónico. Ustedes lo observan ahí, ¿sí? El ácido hialurónico está en el centro. Al ácido hialurónico se pegan estas moléculas que llaman proteoglicanos, ¿no? Entonces, aquí hay un proteoglicano, aquí se pega otro. Y a los proteoglicanos tienen una proteína de enlace que está acá, que la vemos pegándola al ácido hialurónico. Esa proteína de enlace sale la proteína central y de la proteína central salen estas cositas. Esos son los glucosaminoglicanos. Entonces, por lo menos, estos de acá pueden ser el queratán sulfato. Cada cosita de esta es una molécula, un disacárido no ramificado, ¿sí? Que tiene galactosamina, glucosamina, lo que dijimos. Este puede ser otro, este puede ser condritin. Entonces, la unión de glucosaminoglicanos, ¿no? La unión de ellos a una proteína central me van a formar esto que llama un proteoglicano. Y los proteoglicanos se unen al ácido hialurónico por medio de una proteína de enlace, como están haciendo. El ácido hialurónico queda con esos proteoglicanos. Y toda la molécula se llama un agrecano. Agrecana. Estos agrecanos tienen la característica de ser polianiones, ¿no? Entonces atraen el agua, con lo cual se forma un gel hidratado. Traer el agua hacia todas estas partes y formar un gel hidratado alrededor de ellos, donde el agua queda atrapada. Pero ese gel hidratado permite difundir fácilmente a los nutrientes y al oxígeno, además de que sirve de barrera de contención para los gérmenes. Acuérdense que hay bacterias que no pueden entrar porque no pueden entrar por ese gel hidratado que está formando la sustancia fundamental, ¿sí? Entonces, los glucosaminoglicanos, que son moléculas electronegativas, atraen el agua. La cantidad de agua que rodea una agrecán se llama un dominio, y los dominios generalmente se encuentran unos detrás de otros, y de esta manera, si hay agua que necesita pasar de un lugar a otro, lo hace a través de estas moléculas. O sea, digamos, estas moléculas sueltan el agua y le cae a otro dominio que pertenece a otra parte
o a otro agregante. Es la importancia del ácido hialurónico, ¿cierto? El ácido hialurónico entonces se puede encontrar en cremas, en ampollas, generalmente en ampollas que pueden rellenar los pliegues en la cara, pero es costoso. O sea, siempre como a unos, creo que 600.000, 800.000 pesos la ampolla y el tratamiento no se baja de 15 o 20 ampollas. Pero sí, inmediatamente, como tiene la propiedad de atraer agua, entonces va a causar urgencia y un factor beneficioso. Hay otras proteínas que son proteínas de la matriz, que son proteínas como de adhesión. Tenemos las caderinas, tenemos las inmunoglobulinas de la superfamilia CANS, semejantes a las mucinas CANS, y las integrinas alfa 3 y beta 1, que generalmente son fijadoras, tienen que ver con la fibronectina. Las proteínas de adhesión que me interesa que ustedes miren o que repasen, tenemos la fibronectina que se encuentra en la lámina lúcida de las membranas basales, lo mismo que la laminina. Tenemos la entactina, la tenasina, la condronectina, que es una proteína de adhesión característica del tejido cartilaginoso, y la osteonectina, que igualmente lo es del tejido óseo. Entonces, leer algo sobre estas, no hay como tiempo para, de pronto las vamos a nombrar posteriormente. Son proteínas de adhesión, o sea que además de tener nosotros la sustancia fundamental, necesitamos tener una serie de proteínas que nos fijen las células, que nos las mantengan quietas, si son fibroblastos o células del tejido conectivo, las que nosotros vimos, o que haya comunicación entre ellas. Es totalmente dinámico, ¿no? Este tejido conectivo participando y además va cambiando esa matriz extracelular de acuerdo al ambiente donde se encuentra. No es lo mismo la matriz extracelular dentro del tejido nervioso que dentro del tejido conectivo lazo de las láminas propias, del esófago o de la misma tráquea. De acuerdo a eso, entonces, otra cosa que es importante saber es que existen unas proteínas, como dice aquí, que son o unas enzimas como las metaloproteinasas de la matriz. Necesitamos algo que destruya la matriz, que limpie la matriz, que deje crear nueva matriz. Esas metaloproteinasas entonces harían lo contrario y generalmente dependen del zinc como un elemento para su funcionamiento. El zinc pertenece a los oligoelementos. Si de pronto carecemos de él totalmente, entonces pues, podemos tener problemas como con la reabsorción de la sustancia básica, ¿no? Degrada materiales extracelulares junto con proteínas de la superficie celular. Ahora, si se pasa de la raya en lo que está haciendo, entonces va a producir problemas porque va a destruir demasiada sustancia fundamental. Entonces vamos a tener problemas gingivales, ¿no? Igualmente, ayuda a que se haga angiogénesis. ¿Qué quiere decir? Que si yo quito sustancia fundamental y dejo el camino libre por reabsorción de matriz extracelular con esas metaloproteinasas, les permito que crezcan vasos sanguíneos. Miren mi proceso, ¿no? Siempre los vasos sanguíneos salen de arteriolas, digamos, esta parte capilar. Formación de vasos. Esto es contraproducente cuando hay células tumorales porque también hacen producir a los vasos sus propios angiogénesis para que nutran el tumor. Y se permite, digamos, estas metaloproteinasas también al despejar mucho como el tejido conectivo, como la sustancia fundamental, hace propenso a que por lo menos se extiendan los tumores. Aquí estamos viendo un tumor de pulmón ya bastante grande y creo que bastante compromiso al paciente con metástasis. Entonces, a veces lo que hay que hacer son tratamientos paliativos. El cáncer de pulmón se presenta mucho en las sociedades industrializadas debido a la calidad del aire y a la contaminación, a las industrias. Todo eso duplica o triplica, ¿no? E igualmente, pues con el consumo de cigarrillo, etcétera. Entonces, lo importante ahí es como ustedes se ponen a pensar, cuando una persona tiene un tumor en el colon o en alguna parte, uno se pone a pensar, lo localizan por colonoscopia y le sacan una biopsia. Igual a este se le puede sacar una biopsia, ¿sí?
Entonces, cuando se saca la biopsia, se rompen membranas de tejido conectivo, se rompe sustancia básica, se rompe algo que está como confinando las células tumorales en su sitio, ¿no? Entonces, no se sabe si, pues, los estudios no lo demuestran, pero de todas maneras, al sacar una biopsia o sacar un bocado de ese cáncer para estudiarlo al microscopio, puede que el tumor se expanda luego rápidamente porque pierde esas barreras conectivas y de sustancia fundamental. Eso es lo que está pensando, ¿no? O lo que se dice. Que si se dejara, en muchos pacientes se dejara el cáncer quieto, de pronto el tumor podía o podría sobrevivir más tiempo que si empieza a hacer una intervención seguida y seguida, donde lo van a empeorar. Pero eso es, pues, es motivo de discusión entre los oncólogos, entre los cirujanos. De todas maneras, piensen ustedes que la medicina también es un negocio, que una persona tenga una cosa de esta, la lleva a un circuito de médicos, de especialistas, de exámenes, de tomografía, de cosas, para que se mueva el aparato estatal, ¿cierto? Para que se mueva el sistema de todas las EPS, etc. Bueno, después de esto, ¿no? Que me gusta traerles imágenes, vamos a ver nosotros el tejido cartilaginoso, ¿sí? El tejido cartilaginoso es como el quinto tejido más duro del cuerpo, o el cuarto tejido más duro del cuerpo será. Bueno, el primero es el esmalte de los dientes, segundo es la dentina que queda ahí debajo, luego viene el cemento que también está en los dientes, luego viene el hueso, sí, el cartílago es el quinto tejido más duro, más del organismo, entonces es importante porque pesa menos que el hueso y también tiene bastante consistencia para mantener los órganos en su forma. De acuerdo a los estudios que se han hecho, se han encontrado 3 clases de cartílago. El hialino, que se le dice así porque su matriz es semejante a un vidrio de color, es muy lúcido. El elástico, que generalmente tiene más células que este, y la matriz tiene como fibras elásticas. Y el fibroso, que es como una mezcla de tejido conectivo denso con cartílago. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Acá tenemos para que ustedes puedan alcanzar la iluminación y sacar 5. ¿Sí? El cartílago se origina igualmente, ¿de dónde? A ver, ¿quién me quiere participar ahí un ratico? ¿Sí? ¿Quién me De quiere una explicar? célula mesenquimal también. Sí. Bueno, entonces explíqueme esta gráfica mientras yo descanso un poquito la voz. ¿Qué ves en esa gráfica? Pues que una célula madre mesenquimal se va diferenciando para hacer Se puede diferentes tipos diferenciar de a cualquiera células de ellas. especializadas. Sí, Sí. Por lo menos, ¿dónde estaría la línea de diferenciación del cartílago? Condrobasto. El condroblasto por este lado, ¿cierto? Entonces, el condroblasto pasa a condrocito y los condrocitos son las células de cartílago que forman, ¿no?, este tejido conectivo que predomina. También vemos cómo se va a formar grasa, los fibroblastos, cualquiera, ¿no? El tejido mesenquimal, que lo vamos a ver mañana, aunque ya lo vimos en el repaso que hicimos. Y por este lado de acá, entonces va la célula que da al osteocito, que es al hueso. Bueno, déjeme decirle, aquí falta decir algo. El condroblasto, o sea, la célula mesenquimal, antes de llegar a condroblasto, se pasa a célula condrogénica. Estamos viendo cartílago. Y acá hay una vez, digámoslo, antes de pasar la célula mesenquimal a osteoblasto, hay un término medio que es célula osteoprogenitora. ¿Sí? Entonces, la célula mesenquimal se transforma en célula osteoprogenitora y esa se transforma en osteoblasto. Y el osteoblasto en cito.
La palabra blasto quiere decir primitivo, ¿sí? Osteoblasto, fibroblasto, condroblasto. Y blastos en la médula ósea, la médula ósea tiene blastos para formar la sangre. Lo que tú no puedes tener es blastos en tu sangre periférica. Eso quiere decir que la enfermedad se llama leucemia. Empiezan a salir los blastos y a multiplicarse las células de la línea blanca, puede ser cualquiera de ellas, linfocitos o mielocitos. Esos blastos, si le aparecen a uno en un examen, un cuadro hemático, pero pues, blastos, ¿por qué? Eso es de la médula ósea. Andrés, ¿qué me vas a decir? Profe, ¿por qué se dice que cuando los fibroblastos pasan a osteoblastos es patológico? ¿Los fibroblastos? Sí, eso lo leí en Garner. Pues sí, digamos, todo esto, digamos, en cualquier parte de estas células, entre más primitivas, pueden haber más problemas, ¿sí? Por lo menos el problema, el cáncer de las células del tejido conectivo se llama el sarcoma. Cuando usted no le dice carcinoma de tal, sino le dicen sarcoma, eso es de hueso o es de cartílago, bueno, cartílago no tiene, digamos, los osteosarcomas o los sarcomas, el sarcoma de Kaposi que se produce en el síndrome de inmunodeficiencia, ¿sí? Adquirida. Ese sarcoma de Kaposi infiltra la dermis de la piel saliendo unas protuberancias de color rojizo. Yo la primera vez que la vi cuando hice reconocimiento en casa de esto, no había visto nunca el sarcoma de Kaposi. Usted lo puede mirar en una fotografía. Entonces, eso es de las células. A veces las células mesenquimales quedan enquistadas como células mesenquimales y de pronto empiezan a crecer y forman tumores, ¿sí? Tumores de células mesenquimales muy grandes que se diferencian a muchos de estos tejidos. Entonces podemos ver nosotros los teratomas, ¿sí? Los teratomas. Siguiendo con el cartílago, entonces nosotros podemos decir que el cartílago se origina del mesenquio. Alejandro, Pero fue una pregunta, ¿por qué los tiburones dicen que no pueden tener cáncer? ¿Eso tiene algo que ver con esto? porque como el tejido cartilaginoso se nutre por difusión, o sea, no tiene vasos sanguíneos, entonces esto disminuye la probabilidad de que haya cáncer, ¿sí? Sin embargo, son como, digamos, por su naturaleza cartilaginosa. Sin embargo, el decir que ese cartílago sirve para curar el cáncer, eso es un sacrilegio, ¿sí? Y lo único que lleva es a matar pobres tiburones para quitarle las aletas para hacer esos remedios para el cáncer. Cuando aparece el cáncer en las personas no se entregan fácilmente, ¿no? Si la medicina natural no puede, la medicina normal no puede, entonces buscan otras opciones porque ustedes saben que uno siempre quiere vivir, ¿cierto? Y más curioso es que las personas, me he dado cuenta y hemos hablado con otras personas, que los ancianos son los que más quieren vivir, ¿sí? Una persona de 80 años, ella ni se imagina, le pasa por la mente que pueda morir, ¿no? Entonces acá estamos viendo nosotros el tejido mesenquimal que está aquí al lado, ¿cierto? Al ladito, aquí al ladito. Entonces él se ha diferenciado a estas células que se pegan acá en este lado, ¿sí? Entonces, aparecen de las células mesenquimales, unas células que bordean esto, que ya quieren información y dice usted se van a convertir en fibroblastos y empiezan a tomar color y a alargarse. Mire las mesenquimales como son más claritas, ¿cierto? Anterior a que existiese esta imagen, todo era de este color, todo era tejido mesenquimal. Eso se llama una membrana mesenquimal. Entonces la membrana mesenquimal me va a formar el tejido cartilaginoso. ¿Cómo lo hace? Entonces algunas células se convierten en fibroblastos y otras células que están acá, empiezan cada una de estas células mesenquimales que estaban acá, cada una se convierte en un condroblasto. Observen ustedes. Entonces me queda esto que se llama centro primario de formación de cartílago. En este sitio del organismo se va a formar cartílago. Puede ser
las cartílagos intercostales, o sea, va a formar el cartílago tiroides de la laringe o el cartílago del conducto auditivo. Uno sí, está programado como un programa genético, como uno sabe, si todas las células saben qué tienen que hacer, en qué momento y dónde están ubicadas para fabricar determinado elemento que vaya a formar la integridad o la economía del organismo. El centro primario de codificación. Las células que están bordeando se convierten en pericóndrios. Estas. Y las células que están en el centro se llaman condroblastos. Eso forma un centro primario de condrificación. También se le dice cartílago embrionario a esto. Y aquí tejido mesenquimal, pues normalmente ahí está la membrana, por aquí está formando otras cosas. Ahora, esto es muy pequeño, entonces esto se necesita crecer, ¿cierto? El crecimiento se hace porque los condroblastos que están aquí pegados, que son estas células, empiezan a producir colágeno tipo 2 y empiezan a producir condronetina, que son lo que forma la matriz cartilaginosa. Entonces yo quiero que ustedes hagan el ejercicio conmigo. Este crecimiento se llama crecimiento intersticial, de adentro hacia afuera. El ejercicio sería suponer que esto es un globo de esos de que ponen en cumpleaños, y usted le pone puntos. Los puntos son los condroblastos. ¿Sí? Ahora, si usted infla el globo y empieza a inflarlo, pues empieza a crecer el globo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasará a los condroblastos entre ellos a medida que usted infla el globo? Se separan. Se separan. Esa es la misma teoría del universo, de que las galaxias se están separando a velocidades gigantescas, ¿cierto? Llegará el tiempo en que las galaxias no vamos a ver nada, estrellas ni nada, porque vamos a estar tan lejos, ¿cierto? Eso dicen, ¿no? Acá pasa igual, ese se llama crecimiento de adentro hacia afuera intersticial. ¿Qué es lo que aparece cuando usted infla el globo? ¿Qué es lo que aparece entre los puntos? Pues el material elástico de que está hecho el globo, ¿cierto? Esa sería la matriz cartilaginosa que producen los condroblastos, ¿sí? Condroblastos. Bueno, supongamos que ya, que todos estos condroblastos que están acá se separaron. Ahora se lo imagina usted que están lejos, como las galaxias, unos más lejos de otros, equidistantes, se han separado. En ese momento se convierten en condrocitos. Condrocitos. No tengo aquí el dibujo para mostrarlo. Ahora el siguiente paso es que usted se imagine que esos condrocitos se empiecen a multiplicar, entonces se empiezan a dividir en 2, en grupos de 4, de 8. Salen de un solo condrocito. Entonces esos grupos, les vamos a dar el nombre de grupos isógenos. Entonces donde había un condrocito, ahora hay 8 o hay 16 condrocitos. El siguiente paso, esos condrocitos ahora se vuelven condroblastos de nuevo, o sea, regresan. Y producen matriz. Entonces, donde estaban pegados esos 16, ahora se produce matriz. Entonces, ¿qué pasa con el cartílago ahí? ¿Sigue creciendo o no? Seguiría creciendo. Entonces, vuelve y se repite. Eso vuelven y se separan, ¿entiendes? Eso vuelven y se separan, se vuelven condrocitos. ¿Y qué seguiría para seguir creciendo? Que esos condrocitos que formaran nuevos nidos de condroblastos, ¿sí? Nueva mitosis, grupos isógenos, y se separaran, ¿cierto? Ese crecimiento se llama crecimiento intersticial y es una de las maneras como crece el cartílago. Hasta que usted nace. En el momento en que usted nace, cesa el crecimiento intersticial y el cartílago debe crecer de otra forma. Déjeme decirle que así como se está formando este centro, así se forman los huesos en el embrión. Los huesos en el feto antes de las 12 semanas son cartílagos que tienen la misma forma. Cartílago hialinos con la misma forma del húmero, del radio, de todo, que van a servir como moldes para fabricar el hueso en el futuro. Lo que pasa es que de forma así, para dejar el espacio para poder fabricar el hueso en el futuro. Se forma un molde de cartílago que va a preservar ese espacio. Eso lo vamos a ver
posteriormente. Entonces, finalmente nosotros tenemos que en el momento de nacer, el cartílago hialino. Bueno, Alejandro, ¿qué me querías decir? Profe, era una pregunta, era sobre la artrosis. En ese caso, ¿es que el cartílago ya como tal o sea, deja formarse o qué es lo que ocurre? Es que todo en el organismo se desgasta, ¿no? Entonces, si usted está sometido a un deporte y tal, la artrosis a muchos años, o fue pesista, o algo, a veces en alto rendimiento, ¿sí? Deporte de alto rendimiento, puede haber artrosis y generalmente es por desgaste ya y que el cartílago o los condrocitos no dan más para estarlo fabricando constantemente porque es un tejido que no es que esté ahí, sino que está reabsorbiendo, que está haciendo su función, que está nutriendo, etcétera, ¿no? Entonces, es una enfermedad degenerativa. Acuérdense que todo se acaba, ¿cierto? Uno empieza a morir, cuando empieza a morir uno, después de la fecundación, ¿sí? Entonces, la muerte es un proceso lento, ¿sí? Que dura 70, 80, 90 años. Pero antes de que llegue, ¿no? Pues, durante ese proceso, decían algunos, ¿no? Pues uno hace una serie de actividades normales y hay bastante, pues hay suficiente tiempo para hacer su proyecto de vida, como se dice, ¿no? O sea, acá cuando uno nace, en donde sea que haya cartílago hialino, encuentra lo siguiente, ¿sí? Encuentra el pericondrio se ha transformado en tejido conectivo denso, ¿sí? Pericondrio acá. Por dentro uno ve esto que son los condrocitos. Los condrocitos son esas pepitas que ustedes observan ahí. Y la función de ellos es producir colágeno tipo matriz cartilaginosa, que es lo azul. De pronto, ustedes dicen, bueno, yo veo que estos tres están pegados, ¿cierto? Entonces, de pronto ellos estaban ahí, iban a crecer, iban a producir matriz para hacer crecimiento intersticial, pero pasó el nacimiento y como cesó el crecimiento intersticial, entonces, ¿qué pasa? Quedaron congelados ahí, se llaman grupos isógenos. Acá vemos otro grupo isógeno, este y este, quedaron congelados ahí, cesó el crecimiento intersticial, pero a veces pueden estar solos, como estos de acá. Entonces, esos son los condrocitos o las células que forman el cartílago. Son las pepitas negras, y están metidas como en una piscina que se llama la laguna cartilaginosa. La laguna está aquí alrededor de todo eso. En el borde está el pericondrio. El pericondrio está formado por fibrocitos, fibroblastos, tejido conectivo denso. Ahorita lo vamos a ver. Así sería ya mirándolo al microscopio, una fotografía. Estas fotografías sacadas con una cámara Olympus de hace 20 años, pero que pertenecía al microscopio. Yo no le veo mucha diferencia con la tecnología de hoy en día, ¿cierto? La claridad y el... O sea, aquí vemos el cartílago, entonces vemos el pericondrio, quiere decir, ¿no? Que envuelve el cartílago, pericondrio, que es periférico al cartílago, y la matriz cartilaginosa. Todo esto. ¿Qué elementos debemos distinguir? Entonces vemos los condrocitos. Podemos ver acá, condrocitos, condrocitos. Aquí está la laguna sin condrocito. O sea, tiene que estar ahí la laguna al lado. Acá. El condrocito está nadando en una laguna de líquido tisular. ¿El líquido tisular de dónde viene? Viene acá de los vasos sanguíneos del pericondrio fibroso. En función del pericondrio fibroso, nutrición del cartílago. No vemos vasos acá, pero viene el pericondrio fibroso, pues por los capilares sale el líquido que viene dentro de los capilares, es el plasma. Sale por los capilares ese plasma. Y al salir se convierte en líquido tisular. El líquido tisular va pasando por todos los proteoglicanos, por todo esto. Va viajando el líquido y encuentra aquí estas piscinas y las llena. Entonces, llena las lagunas y ahí está el condrocito queda flotando.
Y ahí esas lagunas contienen sodio, potasio, todo lo que tiene el espacio extracelular, y son células que viven común y corriente, pero están atrapadas en la cárcel de su piel, ¿sí? O en la cárcel donde viven porque no pueden salir a ningún lado. Esto nos da a entender a nosotros que en el futuro como que nosotros vamos para allá, ¿cierto? Como que nos van a atrapar, nos van a dar todo lo que necesitamos y digamos, nosotros hacemos nuestra función. El organismo ya lo hizo hace millones de años. Los condrocitos producen matriz de dos tipos. Una matriz que generalmente se encuentra bordeando la laguna es la matriz territorial y se encuentra de un color más morado. Tiene proteoglicanos más abundantes. Si usted mira aquí alrededor de los condrocitos, el color es un poco más morado. Se llama la matriz territorial. La otra matriz es la matriz que queda aquí en medio. Generalmente está más sulfatada, se llama la matriz interterritorial. Usted le puedo señalar acá, le puedo señalar acá el condrocito, la laguna. Cuando hay laguna y no hay condrocito, se llama condroplasto. Entonces, este es un condroplasto. Y la condronetina, el colágeno 2 que forma la matriz, estaría formando toda esta parte lúcida, se llama cartílago hialino. Hialino es como un vidrio, ¿cierto? Un vidrio de color transparente, muy homogéneo. Grupos isógenos por acá, uno a veces busca, por esto puede haber grupos isógenos que quedaron sin el condrocito, porque como esto, la piscina es honda, entonces el condrocito puede quedar cortado o no, ¿sí? Depende si lo coge, le coge el núcleo y su parte de citoplasma. Si nos vamos hacia la periferia, vamos a encontrar nosotros el pericondrio. Entonces, señalar pericondrio fibroso y pericondrio celular. Entonces, el pericondrio celular empieza acá. Estas células alargaditas, estas que no se ven como muy bien, acá vemos otra, llaman células condrogénicas. Esas están metidas ahí debajo del pericondrio de la vida embrionaria. Recuerden que yo les dije que las células condrogénicas están antes de los condroblastos. Las células condrogénicas que son así alargaditas, de pronto esta parece un fibrocito porque ya está como en el pericondrio. Hay un pericondrio celular o condrogénico y un pericondrio fibroso. El fibroso tiene funciones de nutrición. Está formado por fibroblastos, fibrocitos y tejido conectivo denso y regular, paransulfato como sustancia fundamental. Y en esta parte del pericondrio celular. Entonces ya ha cesado el crecimiento por intersticial. Entonces, solo el cartílago, el otro método que le queda para crecer es por capas. ¿Cómo lo hace? Entonces, sencillamente, esta célula condrogénica que está acá, esta célula condrogénica, digamos, cada célula son células madre. Como son células madre, entonces la célula condrogénica, por decir algo, ¿sí? Se divide en un condroblasto y una célula condrogénica que queda de reserva. La que está aquí abajito, esta, se divide en un condroblasto y otra célula condrogénica que queda de reserva. Y cada una de ellas va haciendo lo mismo. Entonces, finalmente yo voy a tener aquí un condroblasto y debajo otro condroblasto y debajo otro condroblasto. Cada uno va a pertenecer a una célula condrogénica. Se forma un anillo de condroblastos. Y ese anillo de condroblastos rodea todo el cartílago. Entonces crece una capa como el anillo de un árbol. Ese crecimiento se llama crecimiento aposicional, y ya no va a haber más crecimiento intersticial. Entonces, ¿qué sucede? Que estos condroblastos, mira, aquí vemos los condroblastos, son más pequeños que estos que ya son condrocitos que están en el interior. Los condroblastos que están en el borde, estos condroblastos, van a formar matriz y se van a incorporar al cartílago como una capa más. Para fabricar la siguiente capa, ¿qué cree usted que deberíamos hacer? ¿Qué se debería hacer? Por lo menos preguntémosle a Juan, Felipe. No, sino que recuerde lo que yo dije.
¿Cómo volvería a crecer otra capa ahí para que el cartílago siga creciendo por aposición? A ver, alguien que le ayude. Profe, las células tendrían que volver a fabricar matriz. Los condroblastos quedan ahí, pero recuerda que yo dije que quedaba una célula madre, una condrogénica de reserva. Entonces, si yo quiero fabricar otro anillo, ¿qué debería hacer? Que esa célula condrogénica se vuelva a volviera vivir. que, ¿Se divida en condroblastos de nuevo? sí, era un condroblasto nuevo y otra célula condrogénica de reserva, ¿cierto? Sí. Entonces siempre va a tener una línea de afuera de condrogénicas de reserva y unos condroblastos adentro que se van a incorporar al cartílago porque van a producir matriz y se van a transformar en condrocitos a medida de que ellos vienen entrando. Mira como lo ves acá, ¿sí? Entonces acá ya va creciendo más matriz y entonces el cartílago sigue creciendo por aposición durante toda la vida. Por eso algunos ancianos tienen las orejas muy grandes, ¿cierto? Porque parecen grandes guardabarros, ¿cierto? Perdón, así viene la parte de la hélice, ¿no? Y la nariz también se crece bastante porque la nariz es cartilaginosa, es cartílago hialino. Al contrario de la piel, que la piel se reabsorbe el agua y los glicosaminoglicanos y hace todo eso. Entonces, esas facciones hacen ver que un individuo es viejo, para uno poder reconocer que alguien es viejo, porque si no fuera por eso, pues no podría uno saber, ¿no? Y uno permaneciera como una máquina intacta. Acá estamos viendo ese cartílago, entonces observen ustedes la parte de la matriz territorial. Es un grupo isógeno. Aquí hay proteoglicanos. Generalmente el condritin 4 y el condritin 6 sulfato son los glicosaminoglicanos que forman los proteoglicanos en el cartílago hialino, ¿no? El cartílago hialino también se encuentra acá en las superficies articulares, como el dedo de una mano. Entonces acá donde viene la articulación. Pero no tiene pericondrio. Es una excepción, ¿cierto? El cartílago articular es hialino y no tiene pericondrio, ¿cierto? Acá lo vemos, esto es un corte que tenemos en el laboratorio, entonces eso es la superficie de un hueso, ¿bien? Que se está articulando con otro. Y acá hay una superficie de articulación también, la de artrosis, articulaciones móviles. Acá hay cartílago hialino. Vemos los condrocitos, los condroblastos. No hay pericondrio porque esta superficie está cubierta por un líquido sinovial un lubricante muy bueno para que las articulaciones tengan cero fricción prácticamente. Nosotros hasta ahora estamos moviendo los brazos, los dedos, nosotros nunca escuchamos ruidos, ¿cierto? No pasa como la abuelita que dijo ¿no? Dijo, ay, yo cuando me hago los dedos traquean, cuando me hago la muñeca traquea, cuando me hago el codo traquea. Yo estoy joven porque todavía estoy crocante, así le digo al marido, todavía estoy crocante. Esta superficie que ustedes ven acá es lo que ustedes llaman, lo que estamos hablando, el desgaste del cartílago por el tiempo, ¿sí? Pasan los años y eso, una persona empieza a cojear. Me hace acordar del doctor Ballesteros, nuestro querido docente, que tuvo que reemplazarse ambas caderas porque se tuvo daño en el cartílago del fémur que une a la cadera. Sin embargo, la gente queda muy bien después, ¿no? Pero hay que cuidar el cartílago, no hay que gastarlo tanto, ¿no? O sea, ¿cómo lo puede cuidar uno? Pues no hacer tanto deporte puede ser una cosa, ¿no? Se hace mucho, pero también hay que ejercitarlo. ¿Qué otra cosa podría decir acá? Ustedes ven que el cartílago está acá y aquí ya hay hueso, ¿no? Porque la superficie articular es la única parte del hueso que queda de ese cartílago que era el hueso primitivo, o la misma forma del húmero o la misma forma del fémur, chiquitico así, era cartílago todo, pero se transformó en hueso por un proceso que vamos a ver. Pero se preserva estas partes que estamos viendo acá, ¿cierto? Las partes articulares. Y se preserva esto que vemos acá, que es el disco de crecimiento, que ha estado cartilaginoso. El disco de crecimiento del hueso
que generalmente desaparece por ahí a los 18 años en promedio, 20 años en los varones, 17, 18 años en las mujeres, y usted ya no crece ni un milímetro más porque desaparece esto, que es la placa metafisiaria, que es de cartílago. Esto lo vamos a ver posteriormente. Nosotros vemos que, bueno, antes de mirar esto, observemos el esqueleto fetal. Entonces, el esqueleto fetal es cartilaginoso. Aquí vemos nosotros las coloraciones para cartílago, para diferenciarlo. Y en esta parte vemos cómo empieza la calcificación desde de las partes de la diáfisis hacia allá empieza la calcificación de los huesos. Del húmero, de los que están acá, de los huesos que van a formar la pelvis, de las vértebras que están en la parte posterior. Más o menos a las 12 semanas. Uno se pregunta por qué demora tanto en calcificarse. De pronto puede ser porque como tiene que robarle calcio a la madre no va a dar abasto para darle tanto calcio. Pues toca poco a poco. Generalmente, digamos, pues no hablemos de nuestras madres que conocen del calcio, sino de los animales, los mamíferos, o de nuestros ancestros que vivieron en la edad de piedras, ¿sí? Ellos comían lo que podían, pero no sabían. Entonces, eso le permite que les dé calcio. La calcificación puede descalcificar la madre también o puede llevar a hipocalcemia. Todos estos se van a convertir en huesos por un proceso que se llama osificación endocondral. Aquí ya empezó la osificación endocondral. Quiere decir que utilizando el molde del cartílago, voy metiendo osteoblasto y voy fabricando el hueso. Lo voy fabricando. Yo no lo voy a fabricar todo, porque siempre va a quedar la placa de crecimiento hasta que desaparezca. ¿Sí? La placa de crecimiento. O sea, vamos a ver más adelante. Aquí la estamos viendo esto. Esta placa se puede dañar porque usted recibió un balazo y ¡pum! Le pegó ahí en la placa de crecimiento. Entonces ese hueso se perjudica en ese crecimiento y usted queda de pronto con 3 o 4 centímetros, una pierna más larga que la otra. Puede ser infecciones como la osteomielitis. También pueden causar esto. El cartílago hialino se encuentra también en las vías respiratorias. Ahí lo encontramos nosotros el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, los cartílagos de la tráquea. Si le damos la vuelta a la laringe, entonces vemos acá el cartílago aritenoides en su parte baja es cartílago hialino, la parte superior es elástico y los cartílagos cuneiformes y corniculados son elásticos, lo mismo que la epiglotis. Entonces existe otro cartílago llamado el cartílago elástico, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto lo van a ver ustedes el semestre entrante, no hay que hacerlo. ¿Dónde hay más cartílago hialino? Entonces lo encontramos en los cartílagos costales. Se puede romper acá con bisturí, sacar toda esta parte. Esto es cartílago hialino. Generalmente las necrosias se rompe por acá y se rompe por acá y se saca este pedazo. Cuando se hace la necrosia, para que se llama el peto costal, y lo usa, lo quita con todo y externo para poder acceder a esta parte y acceder hacia arriba. ¿No? Hay que cortar la lengua y sacarla hacia abajo cuando uno hace estas. Algunos de ustedes irán a ser patólogos, irán a estar en esto. Eso sí estoy seguro, porque de todo hay en la viña del Señor y pues por lo que veía yo sobre las preferencias, pues veía algunos que quieren patología y la patología pues tiene como base, la histología es la base de todo en ciertos momentos, ¿cierto? Está diciendo cómo es la arquitectura de todos estos tejidos. La anatomía te lo dice cómo es grande, y la fisiología cómo funciona, y la embriología cómo se formaron, que es como la más complicada. Entonces, en esta parte, los cartílagos son hialinos, los cartílagos costales. Vamos a ver otra clase de cartílago, que es el cartílago fibroso. Entonces, como se dice, es más que cartílago, parece tejido conectivo denso. Lo vamos a encontrar entre las vértebras. Entre las vértebras tenemos los discos intervertebrales. Al mirar la vista, hacer el corte transversal y lo vemos acá. Entonces, en esta parte hacia afuera hay tejido conectivo denso irregular y más hacia adentro hay cartílago fibroso. Los discos intervertebrales pueden medir
hasta 1 centímetro cuando uno está joven, pero cada disco puede ir perdiendo altura, puede llegar a perder 3 milímetros, pero en 33 o 9 centímetros, ¿sí? Uno puede llegar a perder, cuando tiene 90 años, puede llegar a haber perdido hasta 10 centímetros de estatura por estos discos intervertebrales y también por la osteoporosis, que es la reabsorción de estas vértebras que está cambiando, también se vuelven más, digamos, menos altas, ¿sí? ¿Cómo están hechos estos discos? Entonces, el disco está formado así como lo vemos en este esquema, la parte fibrosa en la parte externa, el cartílago fibroso en la parte media, y en la parte media está el núcleo pulposo, que presenta ácido hialurónico que retiene agua y que sirve de amortiguación. Entonces, el núcleo pulposo sirve como un sistema amortiguador para el peso sobre las vértebras. Y si el peso es excesivo, el núcleo puede romperse y herniarse por acá. Entonces se llama la hernia del disco, ¿cierto? Y si pasa por cerca a una raíz nerviosa, va a doler bastante. Cuando uno lo mira, mira el tejido conectivo denso y mira el cartílago fibroso, observa como tejido conectivo denso y observa los condrocitos en las lagunas. En estos sitios se alcanza a ver condrocitos en las lagunas. Por acá, ya por fuera, tejido conectivo denso como irregular con fibroblastos y fibrocitos. Entonces, eso lo vamos a recalcar en la clase mañana con la doctora, ¿no? Que pues la deje pues participar, ¿no? Porque a ella le encantan estos temas, ¿no? Vamos a mirar ahora el cartílago elástico. El cartílago elástico lo encontramos nosotros por lo menos en la epiglotis o epiglotis. Estamos viendo aquí en la parte central. Es muy similar al cartílago hialino, pero pues tiene sus diferencias, empezando porque es elástico, o sea, se deja de formar y vuelve a su posición, como sucede con la epiglotis, que se deforma para dejar tapar la vía aérea y que el alimento se deslice por la parte posterior. El cartílago elástico, a diferencia de los otros, el cartílago hialino y del fibroso, lo vemos acá, entonces la matriz se torna más basófila, es más celular. Observen ustedes que las células están más pegadas, tiene menos grupos isógenos. La relación entre la matriz y las células está a favor de las células, ¿sí? Mientras que la relación entre las células y la matriz está a favor de la matriz en el hialino. En el elástico es lo contrario. En el elástico nosotros vamos a ver entonces más células, es más hipercelular. Y podemos ver acá como estas rayitas que se ven, que le dan ese color rojizo, son las fibras elásticas y la elastina, que le da la propiedad al cartílago de poder deformarse. Así es como lo vemos nosotros en nuestras placas histológicas. Vemos el pericondrio fibroso, el pericondrio celular debajo, mucha hipercelularidad. Observamos nosotros acá la matriz con su color rojizo, la relación matriz-células a favor de las células, de los condrocitos. Por acá hay tejido adiposo, tejido conectivo denso. Esto es como un corte de la epiglotis. Aquí lo agrandamos más. Entonces, igualmente vemos los condrocitos, las lagunas, hay poca matriz. Los condrocitos nadando en sus lagunas, tejido cartilaginoso. Bueno, entonces vamos a hacer 5 minutos de descanso, pero no voy a parar la grabación, la voy a dejar así y en 5 minutos regresamos. Bye, bye. Listo, profe. Bye, bye.
Ok, bienvenidos otra vez. Hola, profe. Bueno, entonces vamos ahora a continuar como con el hueso, ¿sí? Esa clase de hueso no me gusta porque es un hueso, ¿sí? Entonces miramos la línea de diferenciación de las células mesenquimales. Acá. Entonces viene la célula óseo-progenitora, la célula mesenquimal, óseo-progenitora, célula osteoblasto y osteocito. Lo mismo que pasaba acá, vamos a mirar en este sitio. En esto que es una de las placas histológicas que vamos a dibujar, se ve el mesénquima, ¿cierto? El mesénquima se ve así como estos pescaditos.
Entonces vamos acá, miro acá. Pero de pronto alguna célula de estas se transformó en una célula osteoprogenitora, y luego en un osteoblasto. Y la del lado también, y la del lado también. Entonces formaron esta placa. Los osteoblastos que quedaron convertidos en osteocitos. Osteocitos acá arriba, acá. O sea, vemos cómo aparece a partir de una membrana mesenquimal, cómo aparece una trabécula ósea. Entonces, porque en ese sitio todas las células se transformaron en células osteoprogenitoras, en osteoblastos, produjeron matriz, la matriz se calcificó, eso por eso se ve así de morado, está calcificada con cristales de hidroxiapatita, lo que le da la dureza al hueso, al diente, a la dentina, cemento, cristales de hidroxiapatita. Así está formando hueso. Eso se llama osificación intramembranosa. O sea, ¿cómo formo yo hueso de una membrana de mesenquima? ¿Sí? De una membrana mesenquimal, estoy formando hueso. Y voy a mantener acá en este esquema que estaría ya, el hueso ya más formado, estamos viendo nosotros que el mesenquima se encuentra en este lado, acá. Ya se ha formado ahí trabéculas óseas, tienen formas muy irregulares. El hueso necesita seguir creciendo, entonces células mesenquimales como estas se transforman en osteoblastos que paran aquí como hormigas, observen, ¿sí? Y lo mismo por acá. Aquí en este lado no se está gestando crecimiento, eso depende de los factores de crecimiento, si se están activando o no. Lo cierto es que aquí repite el mismo proceso. Estos osteoblastos producen matriz, y se produce matriz, entonces, ¿qué? Producen una capa de hueso que se anexa a esta. Y los osteoblastos terminan convertidos en ¿qué? Ahí lo estoy señalando, ¿sí? Aquí terminan convertidos en osteocitos. Los osteoblastos siempre están pegados. Miremos la anterior a ver si alcanzamos a ver algo los osteoblastos. Entonces, observamos que las células mesenquimales que están por acá, acá ya están transformando en osteoblastos. 1, 2, 3, tal vez este. Miremos por acá menos. Pero este osteoblasto, ya han formado esta matriz transparente. Estos que están acá arriba han formado esta matriz como transparente acá. Es colágeno tipo 1. Entonces la fabricación de los osteoblastos es colágeno tipo 1 y osteopontina. Es hueso orgánico, o sea, la parte orgánica del hueso. Porque la parte inorgánica son los minerales, o sea, los cristales de hidroxiapatita, los fosfatos, calcio, ¿no? Estaba metido entre los cristales de hidroxiapatita. Entonces el hueso crece por aposición, porque por lo menos después de que estos osteoblastos produzcan esta matriz osteoide a los lados, esta matriz se calcifique, esto se vuelve de color morado y estos osteoblastos quedan metidos como osteocitos. Se forma una lámina, ¿cierto? ¿Cómo seguiría creciendo? Sería la pregunta. Alguien que quiera participar. ¿Sí? Por señales, profe, por vías de señalización. Sí, pero ¿qué? Al lado están las células mesenquimales. ¿Cómo haría otra capa de hueso? Se transforman más células. Claro, entonces más células Diferenciándose mesenquimales más. se transforman en osteoblastos y otra de osteoblastos y forma una capa de osteoblastos, producen hueso, se forma una nueva lámina y posteriormente se repite el proceso. Entonces es un crecimiento por aposición. ¿Sí? Pero a la vez que el hueso está creciendo, por un lado, por otro lado, está siendo carcomido por una célula que se llama el osteoclasto. Ya tenemos tres, ¿cierto? Célula mesenquimal, célula osteoprogenitora, osteoblasto
osteocito y ahora el osteoclasto. El osteoclasto viene de la línea de los macrófagos, el macrófago del hueso, pero para carcomer hueso. Acá lo vemos, ¿cierto? El osteoclasto son muchos macrófagos unidos. Aquí vemos que hay 3 núcleos. 1, 2 y 3. Acá está también el osteoclasto. No hay que diferenciarlo del megacardioblasto, que es una célula productora de sangre. Acá está también, mire, 1, 2 y 3. El osteoclasto se pega al hueso y lo carcome con unas enzimas. Entonces, si por un lado lo estoy construyendo, por el otro lado lo puedo estar destruyendo, ¿sí? De acuerdo al metabolismo o como sea el metabolismo del calcio. Esto es una trabécula ósea en una fotografía. Entonces, ahí está la matriz ósea. ¿Y qué serían estas cositas? Ah, Osteocitos. los osteocitos de las lagunas. Osteoblastos no veo unidos, pero de una vez les muestro esta imagen. Esta es la médula ósea. Con sus cientos, o sea, muchas células indiferenciadas de las líneas mieloides, los metamielocitos, los mieloblastos, los eritroblastos basófilos, los normoblastos. Son líneas de diferenciación de la sangre, ¿no? Es la fábrica de la sangre y está muy bien protegida porque está dentro de los huesos, ya que este hueso esponjoso siempre está protegido por otro hueso que se llama hueso compacto, que es lo que le da la dureza al hueso. El hueso esponjoso es un hueso trabecular, como lo estamos viendo acá. Y como dijimos, entonces se forma por osificación intramembranosa. Aquí con una coloración de azul blut, vemos nosotros cómo se han formado las trabéculas. Aquí al fondo vemos el mesenquio, los osteocitos, ¿no? Estamos hablando. O sea que con el tiempo el mesénquima ya se transforma en médula ósea, todo lo que tendríamos acá, y el hueso trabecular, hueso esponjoso que se ha formado en el proceso de osificación intramembranosa. Vamos a ver entonces. Observen ustedes acá cómo el hueso es un tejido dinámico y estamos hablando de los osteoblastos que lo hacen crecer y los osteoclastos que lo reabsorben. ¿Sí? Y que hay diferentes factores de crecimiento y diferentes hormonas. Por lo menos los osteoclastos son activados por la paratormona. La paratormona que está en la glándula paratiroide le dice a los reabsorban hueso porque se necesita calcio en la sangre. En cambio, la calcitonina, que es una hormona que se produce en las células C de la tiroides, estimula a los osteoblastos a que se depositen y a que formen hueso. Yo para formar hueso necesito sustancia orgánica, que es el colágeno 2 y la osteopontina y demás proteínas de adhesión, y calcificarlo, ¿cierto? El hueso es un material duro, pero no es tan pesado. El hueso es muy versátil, ¿sí? La naturaleza del hueso es muy fisiológica. Y en las aves llega a ser tan liviano para que puedan volar, son como huecos los huesos, ¿no? Para darles esta propiedad. Ustedes van a ver que los osteoclastos no son mandados directamente por la paratormona a reabsorber hueso. La paratormona llega y le da una orden a los osteoblastos. Y los osteoblastos producen el factor activador de los osteoclastos que activa a los osteoclastos a reabsorber hueso. Entonces, que quede claro que la acción no es directa sobre los osteoclastos, sino que es indirecta primero sobre estos para que produzcan esto. La calcitonina actúa directamente sobre estos, pero no tiene ningún poder de inhibición sobre estos. A veces, si hay muchos osteoclastos, los huesos se pueden volver osteoporóticos, con mucho funcionamiento, ¿cierto? O las osteopenias, donde se aumenta la cantidad de hueso. Osteopenia es pérdida de hueso, perdón, por los osteoclastos. O a veces aumenta la cantidad, calcificándolo más, como sucede en la acromegalia. La acromegalia es una enfermedad donde hay mucha hormona de crecimiento y los huesos crecen, la persona ya tiene cerrados los discos de crecimiento, entonces generalmente la mandíbula también crece
Para nosotros abordar el hueso y más o menos saber cómo está hecho este tejido, entonces vamos a mirar el hueso compacto. El hueso compacto es el orillo del hueso, ¿no? Si usted tiene el fémur, entonces usted saca un anillo y ese anillo usted lo mira y los bordes es el hueso compacto. Iría acá, desde el exterior hasta el interior donde está el hueso trabecular. Aquí, el hueso trabecular lo representan tridimensionalmente aquí en la parte interior. El hueso compacto iría de acá hasta acá. Lo primero que nos llama la atención es que el hueso compacto o el hueso en general está cubierto por el periósteo. Entonces aquí es tejido conectivo denso y regular. El periósteo tiene unas fibras que llaman las fibras de Charpey, que lo unen aquí al hueso, lo unen acá al hueso. ¿Aló? 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 Sí, gracias, hermano, no me moleste ahorita. Esperen hasta las 7 que van a terminar la clase, es una clase importante, chao. Entonces, hay una manera como uno grabarse esto. Hay 4 sistemas que componen el hueso compacto. Estos 4 sistemas son, si usted observa, debajo del periósteo, acá, donde están las fibras de Charpey, tejido conectivo denso. ¿No? El periósteo es la protección del hueso. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros el sistema circunferencial externo de laminillas. Vea, 1, 2, 3, 4. O sea, son laminillas así, a lo largo. ¿Sí? Laminillas a lo largo, que envuelven todo el hueso. Y están formadas por estas células llamadas osteocitos. Los osteocitos los vemos ahí. Ese sería el corte transversal. Y ese sería el corte vertical, o el corte, ¿sí? El corte transversal. También vamos a ver que además del sistema circunferencial externo de laminillas, existe el sistema circunferencial interno, que bordea por la parte interna ese canal medular, donde está el hueso esponjoso. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, ¿cierto? Entre los dos sistemas se encuentran los otros 2 que faltan, porque dijimos que son 4. Entonces tenemos sistema circunferencial externo de laminillas, sistema circunferencial interno de laminillas. Bueno, entre otras cosas, en las laminillas internas está el endostio. Y el endostio va a presentar células osteoprogenitoras y osteoblastos de esta parte, cubriendo, ¿no? A nivel microscópico. Igualmente nosotros vemos que entre estos sistemas están los otros 2 sistemas. El principal de todos, la osteona, se llama el sistema de Haber, que en el centro tiene el conducto de Haber. El conducto de Haber, que lo vemos acá en corte vertical, lo vemos acá. O sea, aquí vemos media osteona cortada con el conducto de Haber. Se lleva la vena y la arteria de Haber. Esa es la nutrición de ese hueso compacto. Acá lo vemos en el corte transversal. Entre los conductos de Haber, vemos nosotros que se comunican entre ellos con los conductos de Volman. ¿Sí? Son estos. El hueso tiene mucha circulación colateral. Si aquí hay un daño, entonces se puede derivar por acá. Como ustedes ven, la osteona está formada por el conducto de Haber y estas laminillas concéntricas. Pueden ser hasta 6 capas. Y aquí lo vemos en el corte, el conducto de Haber y las laminillas concéntricas quedan 1, 2, 3, apenas no más 3, pero como 5. Y en el corte se ven así como en hileras. ¿Sí? Todos son osteocitos. ¿Cómo se forma esto? Inicialmente se forma porque la arteria es rodeada por osteoblastos y los osteoblastos forman un círculo alrededor de la arteria y forman matriz.
Después de que se ha formado eso, vienen otros osteoblastos y se forman encima. Después forman estructuras concéntricas. Y luego vienen otros y se forman encima y forman matriz. El hueso esponjoso era por capas, ¿cierto? Aquí es por laminillas concéntricas. Así se forman las osteonas, ¿cierto? Entonces, las osteonas es para que le dé resistencia al hueso, para que le dé soporte, para que usted pueda estar parado y los huesos tengan resistencia. Entonces, las osteonas están así, paradas longitudinalmente. Por eso al corte transversal las vemos así. Es como ver un marcador, ¿cierto? Aquí con la parte central, donde está la lámina, ¿cierto? Un marcador. ¿Sí? Y hacia abajo, la osteona. Entonces, la osteona es la unidad principal, pero es un sistema de hueso compacto. Entonces, vuelvo y lo repito, sistema circunferencial externo, lo mismo interno, osteona, y hay unas osteonas que no tienen en el centro, no tienen, aquí lo vemos, entonces este sería el corte histológico, ¿sí? Sería el corte histológico, vemos la osteona, y aquí vemos el conducto de Haber, y vemos la osteona también, el conducto de Haber. El sistema circunferencial externo por acá el periósteo, y aquí el endostio no alcanza a ver. Estos elementos osteonas. Ahora, hay otro que no tiene, mírenlo acá, no tiene conducto de Haber en el centro. Entonces, es el cuarto sistema. Se llama sistema intersticial. Sistema de Haber, el otro. Sistema circunferencial externo e interno. Entonces, esa es la estructura del hueso compacto, la organización que tiene. Y aquí podemos ver que este conducto de Haber que está en esta osteona se está comunicando con otro conducto de Haber. Entonces, este es conducto de Wolman, cuando está uniendo dos conductos de Haber. Como acá también vemos conducto de Wolman. Esto lo vamos a ver en la parte práctica del día de mañana. Si usted hace un corte así, se hace un corte longitudinal de la parte compacta del hueso. Entonces, afuera está el músculo. Entonces, el músculo estriado esquelético. Observamos las fibras musculares, corte longitudinal. Son fibras largas, ¿cierto? La carne que llaman, ¿cierto? Aquí vemos el periósteo en contacto. Lo primero que vemos del hueso es el periósteo. Y luego entramos a ver las osteonas en corte longitudinal. Entonces, todos esos punticos, todas esas células, ¿cómo se llamarán? A ver. Osteocitos. Osteocitos. Entonces lo estamos viendo a lo largo, como le dije, porque es un corte longitudinal. Entonces, estos canales son los conductos de Haber que quedan en algunos cortes. Los canales están en corte longitudinal, a lo largo, ¿cierto? Nelson. Profe, esta parte que se ve como el rosado un poco más intenso serían los sistemas circunferencial. ¿Sistema acá? Sí. Sí. Sistema circunferencial en corte longitudinal, ¿entiendes? De todas maneras, se queda, ¿no? El corte queda ahí, porque él siempre está debajo del periósteo. Y el periósteo aquí muy delgado, ¿cierto? Es difícil de diferenciarlo, pero sí tiene razón usted. Y aquí ya entramos nosotros a las osteonas. Entonces, conducto de Haber acá, conducto de Haber aquí en este. Y aquí entramos nosotros al endostio. Vean, por acá, y entramos a la médula ósea. ¿Sí? Médula ósea, eso es hueso trabecular, ya no es compacto, está haciendo soporte a la médula ósea, hay muchas fibras reticulares que están metidas en todo esto. Y esto que vemos blanco es tejido adiposo que representa la médula ósea amarilla, que no está en funcionamiento, que se puede poner en funcionamiento, pero generalmente se parecen a las células adiposas, la médula ósea amarilla. Acá, si nosotros ampliamos más, entonces vemos lo mismo, el corte longitudinal, los osteocitos de las lagunas, algo de los conductos de Haber. Ese es el endostio. Entonces vemos estas células que están paradas ahí, ¿cómo se llaman? Según lo que han aprendido hoy.
Vean, ¿por qué se están parando ahí? Acuérdense que el hueso es un tejido dinámico. Entonces, esos son osteoblastos. ¿Ellos qué hacen? Fabrican hueso y se meten ahí y forman una lámina. Posteriormente, otras células osteoprogenitoras forman otra capa de osteoblastos. El hueso compacto también se está creciendo, se está desgastando. Yo les mostraba acá el sistema intersticial, ¿sí? Intersticio, acá es ese que no tiene conducto de Haber. Sistema intersticial. Es un sistema que se está reabsorbiendo, que ya cumplió su función, tiene fatiga de material, se reabsorbe para reemplazarlo por una nueva osteona. Es un proceso como se construye una osteona, pues más o menos como yo les dije, ¿cierto? Inicialmente un vaso sanguíneo va por un túnel, lo rodean osteoblastos, forman una primera capa y así sucesivamente se va formando laminillas concéntricas. La osteona tiene el sistema de laminillas concéntricas, que es muy diferente a decir sistema circunferencial interno de laminillas o sistema circunferencial externo. Son dos cosas diferentes. Miremos otras cosas que podemos ver. Entonces, aprovechar esto como para mirar el proceso mediante el cual el hueso se vuelve cartílago, ¿sí? Entonces tenemos nosotros de la siguiente manera, ¿sí? El mesénquima que hemos visto siempre, ¿sí? En la vida embrionaria se convierte en lo que nosotros vimos, en un cartílago, ¿sí? Hialino, que tiene la misma forma del hueso. El mesénquima se ve por fuera. A los 2 meses y medio, 3 meses y medio, empieza a haber un fenómeno, ese hueso, ese cartílago se empieza a destruir en su parte media, le entran vasos sanguíneos y osteoclastos, se empieza a destruir acá, y en ese espacio se empieza a construir hueso, hueso compacto a los lados y hueso esponjoso en el medio. Más adelante el proceso sigue avanzando y vemos cómo todo esto se ha convertido en hueso, el cartílago se ha relegado hacia estos extremos. La envoltura del cartílago, que es pericondrio, se empieza a cambiar por periósteo. Y en el interior, acá se forma el hueso compacto y en la parte central se forma el hueso esponjoso. El proceso se llama osificación endocondral y siempre es como algo complicado, ¿cierto? Pero hay que verlo, ¿cierto? Entonces acá podía yo mostrar ese modelo, este sería el cartílago, el modelo cartilaginoso que va a desaparecer, pero que va a servir para fabricar el nuevo hueso. Lo primero que pasa es que acá en este borde, el pericondrio del cartílago se convierte en periósteo. Entonces, al convertirse en periósteo, ya la nutrición del cartílago en esta parte central no va a ser igual porque el periósteo es duro, va a ser como calcificado, ¿sí? Si la nutrición aquí no es adecuada, mire lo que pasa. Los condrocitos se hipertrofian, se vuelven grandes porque no hay suficiente oxígeno. ¿Quién me puede colaborar ahí? ¿Por qué se vuelven grandes? Mire la barrera que le estoy mostrando, ¿qué es? Pues, el periósteo no deja que se nutra esta parte central, como pasaba acá cuando no existía el periósteo. Entonces, lo primero que se forma es un collar óseo subperióstico, acá. La parte central se hipertrofia y empieza a morir. De acá debajo del periósteo de las células osteoprogenitoras salen osteoblastos y empiezan a migrar acá. Se meten dentro de estos huecos grandes que quedaron cuando murieron los condrocitos hipertrofiados. Y empiezan a fabricar matriz ósea, pero quedan cartílago intermedio entre ellos. Se llama hueso primario. Luego llegan los osteoclastos y acaban con todo, fagocitan todo,
Y se empieza a formar acá, entran los vasos sanguíneos, como ustedes ven. Eso se llama centro de osificación primario. En los vasos sanguíneos, por aquí los vasos empiezan a formar el hueso compacto y por el centro empiezan a transformar hueso esponjoso. A medida que avanza, el cartílago se va destruyendo y les va dando. Entonces, el pericondrio se va volviendo periósteo y va avanzando y el hueso se va destruyendo y va siendo invadido por los osteoblastos formando trabéculas óseas y formando hueso compacto en esta parte, o sea, formando osteonas, sistemas intersticiales, circunferenciales externo interno, que hueso compacto, y formando la parte trabecular en el interior. El resto de células se transforman en células de la médula ósea, las células mesenquimales cuando está sucediendo. Las células osteoprogenitoras van a formar, o las células madre van a formar las células de la médula ósea. Otra manera de verlo, ¿cierto? Acá. Entonces uno dice pasos por pasos, ¿cierto? Paso número 1 está el molde cartilaginoso. Paso número 2, el collar óseo, ¿cierto? El collar óseo hace que esta parte sufra hipoxia y mala nutrición, muera, sea reemplazada, entonces va quedando acá esta cavidad. Esta cavidad le entran los vasos sanguíneos y se llama centro de osificación primario. Los vasos sanguíneos ya las células osteoprogenitoras y los osteoblastos se forman las trabéculas y se forma el hueso compacto. El proceso se sigue acelerando, como lo vemos acá en esta parte, ¿cierto? Y sigue su camino. El paso número 6, además de estar sucediendo aquí, empieza a suceder en este sitio, ¿sí? En este sitio que vemos acá. Entonces se llama centro de osificación secundaria. Un momentico. Bueno, entonces ahí podemos ver el proceso. Aquí aparece el centro de osificación secundaria que va a crear la parte ósea en la epífisis de los huesos. Vea que acá no ha sucedido el centro de osificación secundaria, ¿cierto? Solo el primario, que es este. Entonces empieza a crecer por acá y empieza a crecer por acá. Para que esto no se vaya a acabar, entonces queda la placa, el disco epifisiario de cartílago, queda acá. Y el cartílago sigue envolviendo el hueso para la parte de la articulación, como decía antes. Esta parte sigue siendo cartílago hialino para la parte articular. Este borde del centro de osificación secundario, entonces se forma acá, en la epífisis. Y el primero que arranca, que lo vemos acá, que es el centro de osificación primario, en la diáfisis. Este proceso de la formación del hueso compacto acá en el orillo, pues es sencillo, ¿no? Se va una arteria hacia arriba, se van los osteoclastos carcomiendo el cartílago, luego se va una arteria detrás de esto, de este túnel, y esa arteria es rodeada por los osteoblastos y se van formando las laminillas concéntricas hasta que se forman las osteonas. Pero si quiere repásenlo en su mente y todo porque es como complicado. Queda el disco de crecimiento, miren, queda el disco acá. Uno sigue creciendo desde bebé. Entonces hay una enfermedad que son los enanos acondroplásicos. Ellos no tienen estos discos de crecimiento, ¿cierto? Entonces las extremidades, los dedos, los brazos y los húmeros se quedan pequeñitos, lo mismo que el fémur y las tibias. El tronco crece más o menos en estas personas bajas de estatura, porque no hay que decirles enanos, sino personas bajas de estatura o que son acondroplásicos. Es diferente cuando es la hipófisis la que falla y no hay hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver nosotros. Llega el tiempo en que desaparece el disco de crecimiento epifisiario acá, ¿verdad? Y ya deja de crecer el hueso. Entonces, hasta ahí llegamos nosotros, ¿cierto? No hay más estatura. Ese proceso se llama, el proceso que queda aquí en la placa se llama proceso de osificación endocondral. Otra figura que más o menos es lo mismo, viajamos desde las células mesenquimales
cartílago embrionario, acá cómo empieza el proceso. Sin embargo, aquí no empieza con la osificación secundaria, ¿no? Todas las... Esta es la placa que uno ve al microscopio. O sea, lo que vemos nosotros en las placas, la fotografía que hemos tomado. Entonces aquí queda la parte cartilaginosa. Aquí está la parte ósea, y aquí está la parte cartilaginosa. Lo que tengo una fotografía. ¿Sí? Entonces, por aquí viene creciendo el hueso, vienen las trabéculas, viene la médula ósea. Se está devorando el cartílago, ¿no? Entonces, el cartílago, cuando a este lado el pericondrio empieza a encerrarlo, el cartílago que queda aquí abajo siente que hay menos oxígeno, porque aquí hay una barrera que se está calcificando, que es el periósteo. El pericondrio está volviendo periósteo a los lados. El oxígeno se le dificulta pasar. Entonces, ¿qué hace él? Se crece de tamaño. Es un mecanismo de defensa. ¿Sí? Si yo me crezco de tamaño, aumento el área y puedo percibir más el poco de oxígeno que hay. Pero el periósteo sigue avanzando, entonces definitivamente él no es capaz de resistir y muere. Al morir quedan las casas. Como queda hipertrofiado, la casa queda grande. Aquí a estas partes, miren, vienen los osteoblastos y se meten a las casas y fabrican el hueso ahí adentro. Pero el hueso tiene como bordes de cartílago. Se llama hueso primario. Luego vienen los osteoclastos y se comen el hueso primario y ya se empiezan a formar las trabéculas. De esta manera nosotros podemos ver que la placa de crecimiento epifisiario, ¿sí?, tiene lo siguiente, ¿sí? Entonces, este es el lado que está creciendo y este es el lado. Entonces, tiene una zona de cartílago acá en reposo, ¿sí? Pero a medida que va ocurriendo esto, o sea, como decir, nos van comiendo por este lado, entonces multipliquémonos por acá, como yo lo veo, ¿cierto? Por acá nos están carcomiendo y el hueso está creciendo, lógicamente, pero si esto sigue pasando, pues se acaba la placa y yo no crezco más. Por eso el daño de la placa puede representar un daño de crecimiento del hueso. O la carencia de estas placas. Entonces, produce entonces el enanismo acondroplásico, ¿sí?, cual estaba hablando anteriormente. Entonces, como que estas células presienten de que allá está pasando algo, entonces viene la fase de mitosis y proliferación. Entonces vienen unos factores y le dicen a estos, no se queden en reposo porque allá abajo se está acabando el cartílago. Entonces prolifera y al proliferar entonces aumenta en número. Cuando llega acá se hipertrofia, entonces viene la zona de hipertrofia nuevamente y acá desaparece. Pero por acá está haciendo mitosis. Mientras eso persista, el hueso está creciendo, ¿sí? Entonces podemos decir que hay una zona de mitosis, o una zona de reposo, una zona de proliferación, pues todo esto como estas pilas de monedas, donde aumenta el número para no dejar de gastar la placa. Esto depende también mucho de la vitamina C, ¿no? Está relacionado con esto. Zona de proliferación, zona de hipertrofia. Entonces mire el tamaño que coge. Y luego zona de calcificación. Entonces yo veo que está calcificado los bordes. El cartílago está calcificado. Finalmente ya zona de erosión y ya aparecen las trabéculas óseas. O sea, aquí ya aparecen osteocitos. Entonces llegará el momento en que este borde cesa el crecimiento y desaparece la placa. Aquí estamos viendo trabéculas con osteoblastos, matriz osteoide, que es la que se ve clarita. Osteoblasto, mire, la matriz osteoide, para que usted una vez se la grabe, es esta clarita que está debajo de los osteoblastos. Cuando se calcifique va a coger este tono, pero mientras tanto va a estar ahí como matriz osteoide. Y acá abajo están los osteocitos, lo mismo que acá. Son trabéculas óseas, estos son osteoblastos.
Y aquí encontramos las células de la médula ósea, que diferenciarlas todas es un camello, ¿entiendes? Hay más de unas 27 o 30 células diferentes en diferentes estadios, que usted dice, esto es un normoblasto. Acá observamos ya la gráfica, la osificación endocondral, lo mismo. Entonces, la superficie no tiene pericondrio, es cartílago hialino, nunca se transforma en hueso, sigue como cuando cartílago embrionario. Pero acá en la parte inferior sí aparece hueso y médula ósea. Este es el centro secundario de osificación. Y aquí vemos la placa de crecimiento. Entonces, la placa de crecimiento con las diferentes capas. A veces crece hacia allá y crece también hacia acá. Entonces, la zona de reposo está en el medio. Pero donde más crece es en la diáfisis. Hace crecer. ¿Qué lo hace hacer uno alto? Que tenga usted unas tibias bien largas, ¿sí? Unos fémur bien largos. Una persona alta, ¿sí? Generalmente. Los brazos largos. ¿Quién de ustedes me dice qué es esa cosa que se ve acá? De color como blanquecino. Médula ósea que amarilla. No es funcional. ¿Adipocitos? Sí, son adipocitos, pero de la médula ósea. Entonces, ellos están solo ahí y son muy parecidos a los adipocitos, pero no son iguales a la grasa amarilla. Se llama médula ósea amarilla, ¿no? Cuando están así, de esa manera. Acá estamos observando, sí, la fabricación con una coloración de toluidina muy especial. Los osteocitos en las lagunas. Sí. Y el tejido mesenquimal, también vemos cómo está formando tejido muscular al lado del hueso, algo de tejido adiposo. Eso es como lo tenemos en las placas de los fetos que tenemos, entonces vemos cómo el hueso está apareciendo el tejido mesenquimal. Y esto es el hueso por raspado que estaba mostrando, donde se ven las osteonas. Aquí no se ven los sistemas circunferenciales bien, pero tratan de verse en algunas osteonas, conductos de Haber. Aquí se ve como una osteona, conducto de Haber, las laminillas. Por acá se ven otras. El hueso esponjoso y la médula ósea. Estos cortes, ¿cierto? Bueno, entonces así podemos dar por terminada este tema de el otro tejido conectivo especial que vamos a ver es la sangre. Pero la sangre es tan complicada que amerita 6 horas de clase. Entonces, primero vamos a ver la hematopoiesis, que es la formación, todo lo que tiene que ver con la médula ósea, la formación de todas las líneas y linajes de la sangre. Vamos a ver la sangre per se, o sea, qué es la sangre, qué está compuesta, cómo son los elementos de los glóbulos rojos, citoesqueleto, todo ese cuento, plasma. Lo van a profundizar en fisiología paralelamente. Y nos vamos a ver también el tejido linfoide, que son los órganos linfoides como el vaso, el timo, la médula ósea, los ganglios linfáticos. También se va a ver porque eso es de la sangre, pues, pertenece al linaje de la sangre. Entonces, la primera clase que vamos a ver cuando entremos va a ser músculo, que es para complementar todo lo que están viendo en motor y eso, también en la parte histológica, microscópica, cómo funcionan las sarcómeras, cómo están dispuestos estos filamentos, etcétera. Entonces, pues, no siendo más, señores, si no tienen preguntas, podemos despedirnos. A ver, una preguntita, ¿qué le gustó de la clase? ¿Entendió la clase? ¿Fue muy rápida? Vamos, por aquí no hemos visto una, mira. Eso es un hueso, aquí vemos el músculo afuera, este es el hueso compacto. Y aquí está la médula ósea y las trabéculas óseas. Mira, las fibras musculares estriadas esqueléticas tan largas, ¿cierto? Cortes longitudinales. También trabéculas con médula ósea, es el hueso compacto, no solamente. Esto es como vemos las mismas capas de, ¿no? Entonces, una zona de reposo, una zona de proliferación, una zona de hipertrofia,
una zona de calcificación, una zona de erosión. Y ya, tejido óseo, trabéculas óseas y médula ósea. Bueno, entonces con esto damos por terminadas las clases antes de salir a vacaciones, las clases teóricas. Mañana vamos a estar con los 4 grupos viendo la parte práctica. Entonces, felices vacaciones al grupo a los muchachos del grupo que ya vio esto, que fueron los del miércoles. ¿Alguna pregunta? Si no nos vamos, bye bye. Entonces, chao, chao. Muchísimas gracias, profe. Adiós, profe. muchas Gracias. Hasta luego, profe. Chao. Gracias. 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 Chao, profe, hasta luego. Chao, chao. Los quiero mucho. Bye, bye. Bye, bye.